Conocemos a José Fernando González Sánchez, el político. Conocemos a José Fernando González Sánchez, el académico. Lo conocemos muy bien a través de los medios de comunicación, pero ¿quién es realmente José Fernando González Sánchez? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su juventud? ¿Cómo es su vida de adulto de José Fernando González Sánchez? Imaginamos que con muchas preocupaciones, pero ¿usted nos quiere contar quién es verdaderamente José Fernando González Sánchez? Pues no sé qué quieran saber. Pues miren, yo soy de un pueblo pequeño, de un pueblo muy pequeño, de un municipio de Sinaloa, de un municipio de la Sierra. Allí estudié mi primaria. Luego migré para estudiar la secundaria en un pueblo más grande y luego migré para estudiar la normal a una ciudad. Estudié la normal en Culiacán. Luego fui becado para estudiar en la Ciudad de México, para estudiar en lo que en aquella época se llamaba Instituto de Capacitación Política, y allí estuve un año, 14 meses estudiando. Y también después de eso aproveché para entrar y estudiar Derecho. Estudié Ciencias Políticas en la UNAM, pero no me gradué. En Derecho sí me gradué. Luego hice una maestría en Ciencias Políticas en la UNAM. Hice una maestría en Educación, Tecnología Aplicada. E hice un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Iberoamericana. Esa es mi formación académica. Y trabajé en diferentes ámbitos. Básicamente mis dos pasiones son partidos políticos y educación. Y pues toda mi formación tuvo que ver con esos dos ámbitos. Estuve pues muy ligado a la vida académica, di clases en varias universidades. Me casé con una mujer extraordinaria. No me casé muy joven, pero creo que fue una buena decisión porque pues llegué más maduro al matrimonio. Tuve la gran virtud de conocer a esta extraordinaria mujer, de enamorarme de ella. Y a partir de ahí, pues al reunirme con ella, fui padre de un niño adolescente, prácticamente en ese momento, que es uno de mis más grandes orgullos y que además ha sido un personaje relevante en la formación del partido, que es René. Cuando llegué, cuando yo llegué a su vida, prácticamente él tenía 12 años, entonces me tocó toda su adolescencia, toda su formación, y es un gran hombre, un gran muchacho, que ya nos dio 2 nietos, que además son maravillosos, y luego tuvimos un hijo más, que es el hijo del medio, un niño muy deseado que se llama Tadeo, que tiene ahorita 15 años. Y luego tuvimos una nena que ahorita tiene 10 años. Prácticamente somos una pareja que tiene ya muchos años, pero parece que no tenemos más que un día de conocernos. Porque todos los días nos descubrimos, creo, cosas nuevas el uno del otro. Y creo yo que eso es parte de lo que a mí me permite avanzar, resistir, recuperar, pelear, porque la vida es eso, una pelea continua. Entonces ese soy yo. Un gran aplauso al José Fernando González Sánchez, que no conocíamos, porque precisamente, presidente, esos datos no los encontramos en cualquier lugar, sino salen desde su corazón. Pero entremos a temas más de fondo y acerca de los jóvenes y temas muy duros, presidente. Sí. De acuerdo con los datos del Doing Business del Banco Mundial, México es uno de los países en donde ser emprendedor joven es más complicado por la alta mortalidad de las pequeñas y medianas empresas. ¿De qué forma planea usted apoyar a los jóvenes
que forman parte de las micro, pequeñas y medianas empresas que sufren, por supuesto, esta mortalidad año con año en México, presidente? Miren, yo creo que el problema no es la muerte de las pymes, sino el contexto en el que éstas se construyen y el ambiente en el que son formados los nuevos emprendedores. Creo que nosotros, y lo digo con conocimiento de causa, derivamos de un sistema educativo vertical y construido a imagen y semejanza de un modelo enciclopédico francés que además Francia abandonó hace como 100 años y que hace de los jóvenes un esquema de repetición. ¿A qué me refiero? Que no propicia la innovación ni propicia el liderazgo. Los jóvenes tienen que aprender a innovar y a ser líderes en contra de todo el sistema. Porque el sistema está hecho para estandarizar, no para diferenciar. Y creo yo que romper ese sistema es el primer gran paso que debemos dar como sociedad. Cuando estuve a cargo del modelo, lo rompí. Y creo que lo pagamos bastante caro, pero lo rompí. Ese esquema está roto en México, pero no termina de cuajar todavía. ¿A qué me refiero? Las grandes transiciones educativas que se han dado en el mundo tienen que ver con transitar de programas que son un inventario de contenidos a programas que son un inventario de desempeños. Hoy día lo importante en un sistema educativo no es qué sabes o cuánto sabes, sino qué sabes hacer y cómo piensas, cómo llegas a esa idea. Es la gran pregunta. Las 4 habilidades esenciales de un sistema educativo de alto desempeño son alta lectura, pensamiento matemático abstracto, pensamiento científico que permita la comprensión objetiva del entorno y capacidad digital y segunda lengua obligatoria con el inglés. Sin esas 4 condiciones, nadie puede innovar y nadie puede dirigir. Si el sistema educativo no les da esas 4 condiciones, llegar al punto de crear una pequeña empresa se dificulta. Quiere decir que el primer límite está en nuestro corazón y en nuestra mente, y ese es el esquema que tenemos que romper. Ya les dije la razón, ya les dije cómo. Ahora el entorno. Creo que también se nos ha enseñado a que tenemos que depender de otros y estamos sujetos a las agendas que nos imponen. Rara vez somos capaces de imponer nosotros la agenda, y me refiero a cosas simples. En la mañana, cuando uno se para, tiene que ser capaz de pensar qué vas a hacer, no qué te toca hacer. Y creo yo que es bien importante saber hacerse una agenda, plantearse un objetivo y construir ese objetivo. Y creo que las pequeñas y medianas empresas son la base de la economía de un país. Ahora, ha sido bien complicado para todos nosotros como ciudadanos asumir el cambio de paradigma económico que se dio en los 80s. Venimos de una economía estatal centralizada donde el gobierno era dueño de casi todo, a una economía abierta. Y aquí me paso a tratar de explicar lo que nos preguntaba nuestro primer participante. Creo que nosotros compramos la utopía del capitalismo. Cuando muere el socialismo real en el siglo XX, cuando se derrumba el socialismo, acuérdense ustedes, cuando inicia la reforma china, se derrumba el muro de Berlín,
y se disuelve la Unión Soviética, a principios de los 90s, inicia lo que hoy llaman capitalismo neoliberal. Y todo el mundo, no nada más México, entra en una reforma económica muy fuerte. Y entonces pasamos del colectivo al individualismo. Y muchos jóvenes, incluyéndome, compramos la idea de que a mayor libertad y a mayor individuo y a menor estado, la felicidad y la prosperidad iba a ser más rápida. Y nos equivocamos. Mi generación se equivocó. No es que el socialismo sea una mejor opción, porque no lo demostró tampoco. Y nadie en su sano juicio podría defender al socialismo real como opción real de convivencia y gobierno, porque también el socialismo dejó mucho, quedó a deber mucho a las sociedades donde se instaló. Y el capitalismo neoliberal ofreció varias cosas: libertad por la libertad, libertad de comercio, libertad de empresa, democracia liberal, gobiernos ciudadanos, órganos autónomos, derechos constitucionales de tercera generación, la instalación de los derechos humanos, acabar con la tortura, tirar las dictaduras. Y fue una agenda muy larga. Durante los 90s se concretaron muchas de esas cosas. Y la primera década del siglo XXI creo que terminaron de consolidarse algunas de esas cosas, pero sobre todo una esencial: la globalización. El mundo se volvió uno solo y fue bueno para algunas cosas. Tuvimos acceso a un nivel de ciencia y de tecnología que de otra manera no lo hubiéramos conseguido como sociedad tercermundista que somos. México se convirtió en uno de los países exportadores más importantes del mundo. Es el país que construye mayor cantidad de pantallas planas, de teléfonos móviles y de automóviles. Es la plataforma de automóviles más importante del mundo. Y se convirtió en el segundo socio comercial de Estados Unidos, lugar que ni siquiera logró un país avanzado con una economía con mayor potencia que la nuestra, como Canadá. Hay muchos logros y muchas cualidades en este tema, pero hay una gran deuda. Hay una cosa que nos habían ofrecido los neoliberales y que no le cumplieron a mi generación y que hoy no sabemos cómo resolver lo que sigue con las nuevas generaciones. Y una de las cosas que no cumplieron fue la equidad social. Los ricos se volvieron más ricos y los pobres se volvieron más pobres. La distancia y la brecha entre un grupo social y otro creció. Y sí, mejoraron las universidades, mejoró la ciencia, mejoró la cobertura de la educación. Es innegable que en los últimos 30 años hemos avanzado de manera sustantiva y hemos cambiado por completo nuestra manera de pensar. Pero no ha sido suficiente, porque el cambio a nivel mundial es mucho más rápido que nuestra capacidad de adaptarnos a ese cambio. Y creo que nos ha faltado ser objetivos en nuestra capacidad de logro. Y creo que debimos apostar más a adaptarnos al uso de la nueva tecnología que a querer crearla. Pero siempre hemos sido soñadores como país y vale la pena que sigamos siéndolo, pero también hay que comenzar a ser realistas de que el ritmo y la velocidad del mundo no tiene por qué adaptarse a nosotros. Y nosotros tampoco debemos correr a la misma dimensión. Tenemos que encontrar en qué somos buenos, en qué sí podemos competir y en qué debemos volvernos complementarios. Ahí es donde está el secreto de las pymes, porque las pymes son, en estricto sentido, cadenas complementarias de un modelo económico mayor. Y si somos capaces de verlo así y de financiarlas de ese modo, creo que vamos a ser capaces de darle a los jóvenes un mundo distinto, un contexto diferente, habilidades y cualidades distintas para que puedan acceder a un nivel de vida mucho mayor y a crear una clase media potente que pueda contribuir a un nuevo modelo fiscal
y a un nuevo modelo de distribución del ingreso que nos permita convertirnos en una potencia social, económica y política. ¿Cuáles son las nuevas utopías? ¿O ya no hay utopías? Les platico. La nueva utopía le llaman sociedad del conocimiento. Es una era que tiene como previa la economía del conocimiento. Y los que han escrito sobre este tema dicen que la era que viene o la que ya estamos viviendo tiene que ver con la mente factura, no con la manufactura. Y eso significa que los jóvenes deben ser capaces de crear, innovar, rediseñar, redistribuir y cambiar cada vez que el paradigma les obligue a cambiar. Y los que saben del tema dicen que el conocimiento cambia cada 70 días. Me explicaron hace tiempo, cuando yo trabajaba en educación, y recibí una invitación para ir a Estados Unidos, y tuve la oportunidad de conocer al grupo de científicos que le ayudaron al presidente Obama, y que nos invitaron a cenar. Y me quedé con algunas ideas figurativas. Dicen, por ejemplo, nos decía uno de los sociólogos más relevantes de ese grupo, si el conocimiento de todo lo que sabemos de nosotros mismos y del universo fuera material y lo pudiera meter en este salón, hace un siglo cambiaba cada 60 años. Es decir, tenían que pasar 60 años para que este salón se volviera a llenar y ponerle un segundo piso. A finales de los 70s cambiaba cada 6 años. A finales de siglo cambiaba cada 60 meses. En el 2010 estábamos por llegar a un nivel donde el conocimiento cambiaba, se duplicaba cada 60 días. Y eso quiere decir que ya no hay tiempo de traducirlo. Por eso el bilingüismo se convierte en el eje de la economía del conocimiento. No se puede traducir el saber humano, y el saber humano tiene una lengua, y esa lengua es el inglés. Por eso los países, aún Cuba, pelea por el bilingüismo en inglés. Porque una técnica vieja siempre es superada por una técnica nueva. Y cada vez que una técnica nueva aparece, hay que elaborar un nuevo manual. Y esos manuales ya no se imprimen, llegan al teléfono inteligente como actualizaciones. Y no hay manera de crear, no hay manera de capacitar a una persona en una nueva técnica. Tiene que aprender por sí mismo, a autocapacitarse, a aprender de lo que se le está enviando sobre lo que llaman ellos lectura de alto desempeño, en una era donde estos personajes dicen, no se lee para entretenerse. El nivel de lectura del siglo XX era para entretenerse. Ser culto significaba leer muchas novelas y tener muchas historias en la cabeza y poder recrear y recrearse sobre figuras y retóricas de diferentes formas de discusión y de debate. En el siglo XXI, dicen los expertos, eso no importa. Lo que importa es lo que llaman lectura de alto desempeño. Y la lectura de alto desempeño no se trata de identificar personajes ni de establecer vínculos entre un cuadro y otro, o entre una secuencia y otra. Eso lo pueden hacer ya los niños de segundo de primaria. Identificar personajes, establecer secuencias y establecer contextos es el nivel 0 de lectura. Lo relevante de la lectura de alto desempeño es cuando uno es capaz de aprender de algo que no sabes absolutamente nada y después de leer estás seguro que lo sabes y puedes crear a partir de ahí inferencias específicas de nuevos saberes. Si eres capaz de eso,
entonces quiere decir que estás en el siglo XXI. Si no eres capaz de eso, quiere decir que te va a rebasar el conocimiento cada 70 días. O sea, cada 70 días y muy probablemente, muy pronto, cada 70 horas. O sea, cada 70 horas el saber sobre nosotros mismos será el doble de lo que había hace 70 horas. Y esa acumulación del saber humano es lo que llaman sociedad del conocimiento. Inclusive hay quien se atreve a decir que vamos a terminar el siglo conectados. Hay quien se atreve a decir, hay un libro que se los recomiendo, que se llama De animales a dioses, de Yuval Harari, uno de los sociólogos más relevantes de esta era, donde él asegura que nosotros somos la última generación auténticamente humana. La generación que sigue es mitad humana, mitad cyborg. Porque habrá nuevos componentes que nos obligarán a ser lo que él llama superhumanos. Y parecería de ciencia ficción, pero no está muy lejos. Estoy hablando de utopías. Porque preguntaron, ustedes, los jóvenes, yo dije que cuando era joven me dejé llevar por una utopía, la utopía de la libertad y la utopía del capitalismo. Como en los 60s, muchos jóvenes se dejaron llevar por la utopía del comunismo o del socialismo. Y muchos inclusive tomaron las armas para imponerlo, porque la revolución tenía que imponer un nuevo modelo social. La pregunta es, y me voy a la segunda intervención que ustedes tuvieron. ¿Quién tiene, cuáles son los valores de esta generación? ¿Es la guerrilla? No creo. ¿Son las pymes? No sé, porque creo que también están pasando de moda. Ustedes son los herederos de la crisis más grave que va a vivir el país, yo creo, en los últimos 90 años. Después del COVID, la crisis económica nos va a enseñar nuevos valores y nos va a obligar a salir adelante de nuevas formas. Probablemente tengamos que construir un nuevo Estado mexicano, con nuevas instituciones y nuevas reglas. La utopía, creo yo, que a ustedes les toca vivir, es eso que se llama sociedad del conocimiento. En una era donde las universidades no sirven, las escuelas no sirven y las profesiones no sirven. Porque el siglo XX y sus consensos académicos los terminó matando y el conocimiento fue más rápido que ustedes mismos. Y las habilidades que nosotros les heredamos no son suficientes para enfrentar el nuevo mundo. Y en ese sentido creo, ahí en ese sentido están basados sus nuevos valores y sus nuevos liderazgos. Y si ustedes entienden esto, creo que se van a hacer cargo de una era, pues como son todas, eras complejas, complicadas, llenas de retos y llenas de incertidumbre. Es lo que yo podría decir de este tema. Wow, pues nos ha dado usted una cátedra. Hombre. Es un excelente y gran hombre académico. Ese muchachito que está ahí se llama Juan Carlos Martínez Apodaca. Estábamos hablando del discurso que usted dio en la mañana. ¿Cuál es su narrativa, su discurso, la utilización de su lenguaje? Y vemos en usted una persona muy avanzada y con estos breves minutos pues lo reafirmamos, presidente. Tenemos al mejor presidente de todos en redes sociales progresistas. Muchas gracias, presidente. Gracias. Yo sé que tiene usted una agenda muy apretada y que en este momento tiene justo una reunión posterior. Yo quiero culminar, tenía yo varias preguntas, pero quisiera culminar con los asaltos mentales de las palabras. Yo le voy a decir a usted una palabra y la primera palabra que se le venga a la cabeza, usted la expresa, por favor, presidente. A ver cómo me va. Venga, desigualdad. Principal reto de este siglo. Una palabra, presidente, es la regla. Reto. Mujeres. Maravilla. Progreso. Objetivo. Economía. Mal. Libertad. Lo único. Liderazgo. De ustedes. Salario. Aumentarlo. Jóvenes. Éxito. Liderazgo. Indígenas. Injusticia.
AMLO. Esperanza. 2021. Reto. Pandemia. Sufrimiento. Feminismo. Máximo. Hartazgo. Suficiente. Marihuana. Recreativa. Género. Superación. Democracia. Básica. Redes. Única. Aborto. Necesario. Violencia. Rechazo. Crisis. Superación. LGBT. Oportunidad. Muchas gracias, señor presidente.